Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Muy bien, es momento de los titulares en la hora de la verdad. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar en contra de los ministros del gabinete de Gustavo Petro que firmaron el decreto para convocar la consulta popular. Llama la atención que en la consulta popular, en la firma de ese decreto, no participó inicialmente Eduardo Montealegre, que es el que ha estado amenazando a el registrador nacional del Estado Civil de si no acata lo que ordena Gustavo Petro, entonces lo impulsaría una investigación por prevaricato, por no hacer lo que dice Eduardo Montealegre, le ordena la ley. La decisión se tomó en virtud de una queja presentada por varios ciudadanos, según lo ha dicho la Procuraduría. Dentro de esos reclamantes están Alberto Boe, Cristina Plazas Miquelsen y el concejal de Bogotá, Daniel Felipe Briceño, quienes han asegurado que el decreto vulnera el principio de legalidad, desnaturaliza los límites constitucionales de participación política y afecta la separación de poderes. Dentro de las medidas tomadas por la Procuraduría, se ha decidido solicitar también al Senado de la República que remita a esa entidad el informe sobre el trámite que se le dio a la propuesta de convocatoria de consulta popular radicada por el gobierno de Gustavo Petro el 1 de mayo y votada el 14 de ese mismo mes, donde fueron tremendamente derrotados. Recuerden ustedes, el marcador fue 49 votos en contra frente a 47 votos a favor de la consulta popular de Gustavo Petro. También se solicitó copia de la decisión de tutela del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá que amparó los derechos de María José Pizarro, una de las proponentes del proyecto. Otra de las solicitudes que hace la Procuraduría fue dirigida a la Presidencia, a la que le pide que remita al Ministerio Público los soportes de estudios y análisis que le sirvieron como fundamento para expedir el decreto firmado el miércoles en la ciudad de Cali en medio de los anuncios que hizo Gustavo Petro. Ahí está el documento en pantalla precisamente. Y vamos a otros hechos y por supuesto el caso de Miguel Uribe sigue siendo número uno en las planas de Colombia. Con miras a lo que será la marcha del silencio este domingo en el país, recuerden ustedes, 15 de junio, en rechazo al atentado que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe, este jueves se conocieron los puntos de concentración de las diversas manifestaciones que habrá en todo el país. En Bogotá, el punto de encuentro será en el Parque Nacional desde las 9 de la mañana. Tome nota. Y en Cali será a la misma hora, saliendo desde el Parque Panamericano en Banderas hasta la plazoleta Jairo Varela. En el caso de Medellín, la concentración arrancará a partir de las 10 de la mañana desde la Avenida Oriental con playa hasta la Alpujarra. En el municipio de La Ceja, en el oriente, también se realizará otra concentración desde las 10 de la mañana en el centro comercial La Ceja. En Cartagena, el punto de concentración desde las 9 de la mañana será la iglesia El Cabrero, misa y rosario, con un recorrido por la avenida Venezuela hasta la Torre del Reloj. Además, en Cúcuta, desde las 9 de la mañana, el plantón será en la plaza del centro comercial Ventura Plaza, mientras que en Barranquilla, la manifestación será desde las 9 de la mañana en la Plaza de la Paz. Así que todos muy, pero muy invitados este domingo a salir en la marcha del silencio. Será tanto el silencio que será estruendoso al mismo tiempo, rechazando las medidas del gobierno de Gustavo Petro, rechazando el terrorismo que está desatado en contra de todo aquel que piense diferente. En nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Twitter, ahora X y por supuesto en Facebook, vamos a publicar eso que ustedes están viendo en pantalla, que es los puntos donde los ciudadanos podrán encontrarse este domingo desde las 9 de la mañana casi en todo el país para participar de la Marcha del Silencio. Es hora de movilizarnos. Y recuerden una cosa, la indiferencia y el silencio de los ciudadanos buenos también destruye países. No se quede quieto, no se quede en la casa, marche, hagámoslo. Y si no puede, haga activismo digital a través de las redes sociales. Invite a todo el mundo. De verdad que hay que sacudirse de lo que a veces nos pasa como país y esa indiferencia que tenemos tantas veces por lo que pasa con los demás.
El expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, que a propósito ayer se encontró con Gustavo Petro durante la posición de nueva magistrada en la Corte Constitucional, eh, le dio duro a Gustavo Petro esta vez y ha dicho respecto a la convocatoria, eh, que es un golpe de Estado, la convocatoria de consulta popular, que le pide al registrador Hernán Penagos abstenerse de llevar a cabo el proceso electoral que Gustavo Petro pretende obligar a partir del 7 de agosto del 2025. Ha escrito lo siguiente del expresidente: no es más que una escalada animada por el autoritarismo desenfrenado del presidente y su descarado desdén por el respeto de las reglas del juego esenciales en cualquier democracia, fue lo que dijo el expresidente. Ante este panorama pidió pues, al registrador que aplique la excepción de inconstitucionalidad del decreto y que se abstenga de ejecutarlo para que prevalezca la Constitución, que ha sido violada. En su pronunciamiento, el director y jefe único del Partido Liberal advirtió que al tomar la decisión evita que se consume una arbitrariedad. Se abrirá un compás de espera para que la justicia tenga tiempo de pronunciarse al respecto y demás. Respetará la Constitución que juró cumplir. También tendremos que contarles que luego de 12 horas de discusión en el Senado de la República y más del 75% del articulado aprobado, la plenaria del Senado de la República decidió levantar la sesión y continuar con la discusión de la reforma el día lunes. En el debate de ayer, los senadores votaron un primer bloque de 17 artículos, que fueron los artículos 8, 22, 24, 44, 52, 59, 67, 69. Son los bloques que se votaron el día de ayer. Entre ellos están los que formalizan a las personas que hoy en día trabajan en plataformas digitales por reparto como Rappi y el que busca remunerar el salario no inferior al mínimo a los estudiantes de medicina que cumplan con los requisitos de admisión para realizar el internado médico obligatorio. Por supuesto, los detractores y la oposición siguen cuestionando la reforma laboral de Gustavo Petro, que recuerden ustedes, de cada 10 trabajadores, solo 4 se verían beneficiados con la medida y 6 pues no tendrían nada que hacer frente a la reforma de Gustavo Petro, con el peligro de si las MIPIMES no soportan la nueva carga prestacional que cae sobre ellos, pues terminaríamos frente a un despido masivo de colombianos hoy empleados en el país. Recuerden también que en Colombia hay 10 millones de empleados formales con contrato y 13 millones de empleados informales. Por esa la diferencia entre los que se verían bien servidos por la reforma de Gustavo Petro y los que definitivamente no verán nada a pesar de que se apruebe la famosa reforma. Un segundo capturado el día de ayer en Colombia, que ya deja las investigaciones sobre el atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Ayer las autoridades lograron la captura de Carlos Eduardo Mora González, que es señalado coautor del intento de asesinato contra Miguel Uribe. Este hombre planeó presuntamente 2 días antes la logística del atentado perpetrado el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. También estuvo al interior de un carro gris captado por más de 1000 videos en cámaras de seguridad que analizan los peritos de la Fiscalía y de la Policía, donde se entregó el arma de fuego tipo Glock 9 milímetros que confirmó el director de la Policía, el general Carlos Triana, fue adquirida en Arizona, en los Estados Unidos. Y bueno, como si faltara poco, el ahora ministro de Justicia de Gustavo Petro, el exfiscal Eduardo Montalegre, salió con una especie jurídica bien cuestionable. Ha dicho Eduardo Montalegre, que pronto será posicionado como ministro de Justicia, que él no firmó el decretazo de Gustavo Petro o el decreto que convoca la consulta popular debido a que pues, no se ha posesionado como ministro, pero está actuando como ministro hace una semana o un poco más y pues no lo firmó. Eso es lo que explicó Eduardo Montalegre, que también él dice que efectivamente hubo violación en el reglamento del Congreso a la hora de aprobar o no la consulta popular, pero además salió con otro tema que no nos parece de menor entidad. En declaraciones a Blue Radio, Eduardo Montalegre afirmó lo que es muy equivocado y tenemos que controvertir esa afirmación, que Gustavo Petro sí estaría habilitado para poder pensar en una reelección. Vamos a explicar esas declaraciones de Eduardo Montalegre porque bien salidas de tono
y bien desubicadas jurídicamente están. Preocupa porque se trata nada más y nada menos que del ministro de Justicia de Gustavo Petro, que afirma una cosa que está prohibida en la Constitución política y se los explicaremos a ustedes. No sabemos de verdad y no se logra entender cómo el ministro de Justicia desconoce abiertamente lo que ordena la Constitución política. Es realmente increíble. Hoy, viernes 13 de junio, el Gobierno Nacional va a revelar su marco fiscal de mediano plazo. Este documento está en la mira de las calificadoras de riesgo para remitir sus notas crediticias, que son determinantes para la confianza en la solidez de la economía nacional. Nada hace pensar que vayamos a salir bien librados de esas notas crediticias, sobre todo cuando el gobierno de Gustavo Petro suspendió la regla fiscal, que es una carta de garantía para los préstamos internacionales sobre Colombia, del respeto por la austeridad en el gasto y las medidas para evitar las fluctuaciones en la economía colombiana. Tendremos un lío frente a eso. Obviamente, las calificadoras no están viendo de manera favorable los aspectos colombianos, porque hay una versión que está tomando mucha fuerza, la cual apunta a que el Consejo Superior de Política Fiscal brindará luz verde al Ministerio de Hacienda para suspender definitivamente la regla fiscal por medio de la cláusula de escape, por lo que la estrategia desaparecería del marco fiscal de mediano plazo. Sin embargo, el gobierno no ha desmentido ni ha confirmado esa información. De hecho, aplazó su rueda de prensa para dar claridad sobre este tema. Vamos a ver qué dicen el día de hoy, viernes. Y muy bien, momento de hablar de noticias internacionales. Israel en las últimas horas lanzó un ataque preventivo contra Irán, según le informó el ministro de Defensa israelí. Desde luego, el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que Tel Aviv podría decidir atacar instalaciones nucleares de Irán. Después del ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y la población civil en el futuro inmediato, fue lo que declaró el ministro Israel Katz. Israel también anunció la declaración de estado de emergencia en su territorio. Hasta ahora no está clara la magnitud y la gravedad de los daños ocasionados por los ataques israelíes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Israel ya tiene planeados sus próximos ataques contra Irán y serán más brutales. Abro comillas, le di a Irán una y otra oportunidad para llegar a un acuerdo. Les dije que sería mucho peor de lo que anticipaban, que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo. Israel posee mucho y que sabe cómo usarlo. Aún hay tiempo para poner fin a esta masacre con los próximos ataques y ya planeados, siendo aún más brutales. Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no se quede nada y salvar lo que una vez se conoció como el imperio iraní. Fue lo que dijo Donald Trump. Y este es un verdadero milagro, antes de ir con nuestro invitado del día, un verdadero milagro lo que ha ocurrido. Wishmash Kumar Ramesh es la identidad del hasta ahora el único sobreviviente del siniestro aéreo del vuelo de Air India, que se estrelló este jueves justo después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, al oeste de India. En el avión siniestrado, un Boeing 787-8, iban a bordo 242 personas. Videos han registrado momentos de pánico, espantoso lo que se ve en los videos, de la aeronave justo cuando se estrella contra el pavimento y se lleva de frente a una estructura de un hospital y un albergue. Lo curioso es que este pasajero, tripulante del avión, se salvó, estaba en la silla 11A, de acuerdo con algunos medios de comunicación, y logró salvarse. Realmente, pues su condición, lo que se ve, no es precisamente la de una persona que quedó bien, ¿no? Quedó bastante herido. Eh, quedó bastante herido y lo grave es que, bueno, se recupera por fortuna, pero qué tristeza de verdad lo que ha ocurrido con los demás. Estas son pues las noticias, los comentarios que tenemos para ustedes hoy en la hora de la verdad y les anuncio que en segundos estaremos con el doctor Germán Calderón España, abogado jurista que ha demandado el decreto de consulta popular que ha expedido Gustavo Petro. Vamos a analizar a fondo lo que eso significa. Y aquí la gran pregunta es, ¿el gobierno tendrá tan claro que la justicia le dirá que sí a su decreto? ¿La gente en Colombia está dispuesta a asistir a las urnas para votar el decreto de Gustavo Petro? Bueno, son todas las preguntas
que tenemos para ustedes precisamente a hacerles hoy, viernes 13 de junio de 2025. Bienvenidos, esta es la hora de la verdad. Aquí continuamos con ustedes. En la hora de la verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. No se pierda ni un solo minuto. Somos la hora de la verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. La señal en vivo de la hora de la verdad se puede sintonizar en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn, también a través de Facebook Live y YouTube. Nos encuentran como la hora de la verdad. Sonido de alta calidad para que no se pierda ni un solo minuto de nuestro programa. Somos la hora de la verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos. Hay quienes prefieren la comodidad de la mentira y quienes buscan la fuerza de la verdad. La hora de la verdad es para quienes no se conforman con lo superficial. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos, de Mar Córdoba y su equipo de trabajo llega para mostrar la realidad del mundo y de Colombia. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La hora de la verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de la hora de la verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos. La señal en vivo de la hora de la verdad se puede sintonizar en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn, también a través de Facebook Live y YouTube. Nos encuentran como la hora de la verdad. Sonido de alta calidad para que no se pierda ni un solo minuto de nuestro programa. Somos la hora de la verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos. Muy bien, y mientras logramos hacer contacto con nuestro invitado del día, el doctor Germán Calderón, hablemos del decreto que pretende Gustavo Petro utilizar para convocar a una consulta popular a los colombianos. Consulta popular que igual Petro pretende imponer, aunque se está debatiendo una reforma laboral en el Congreso de la República. Esa es la parte más curiosa, precisamente, que esté Petro intentando definitivamente el asunto cuando debería haber renunciado hace rato a esa posibilidad porque el Congreso está tramitando una reforma laboral. Y es que las amenazas van de todas partes, de todas partes. La primera amenaza la había proferido precisamente Armando Benedetti, que en declaraciones en el Congreso de la República había dicho que si el Congreso lograba aprobar la famosa consulta popular, la reforma laboral, como Gustavo Petro lo estaba exigiendo, pues que no era necesaria la consulta popular. Eso fue lo primero. Lo segundo que ocurrió, Eduardo Montealegre, el designado ministro, porque no es ministro en propiedad, también habló del tema, pero se fue más allá y de una vez amenazó al registrador nacional del Estado Civil, al que señaló de no atreverse y le pidió evitar que se hiciera consulta popular. Es muy grave ambas cosas, porque a razón de que Armando Benedetti se encarga del Senado de la República, los amenaza, y Eduardo Montealegre hace lo propio con el registrador nacional del Estado Civil. Quisiera que pudiéramos ver precisamente cualquiera de los dos, Quique, veamos lo que ha dicho Eduardo Montealegre precisamente sobre esa convocatoria de consulta popular
y lo que dice respecto del señor registrador nacional del Estado Civil. Hoy precisamente la primera denuncia del Consejo de Estado en contra de esta iniciativa. ¿Cuál es la lectura judicial que le hace a la cartera de justicia en cuanto a si prosperan o no prosperan estas demandas y qué impacto tendría? Mire, en primer lugar es absolutamente clara la jurisprudencia tanto de la Corte, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, en el sentido de que la competencia para el control de este decreto que convoca la consulta popular es de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado. ¿Por qué razón? Porque es que existe norma expresa en la Constitución. Hay una norma donde se dice que el control sobre la consulta popular es posterior y ese control es integral y abarca la convocatoria y los actos mismos que dan lugar a la consulta. Luego es la misma Constitución colombiana que establece que el control de la Corte va desde el acto de convocatoria. Y el acto de convocatoria es este decreto, así formalmente sea un acto administrativo, es absolutamente clara la jurisprudencia en que el control es de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado. Y esto fue lo que dijo Armando Benedetti sobre la presentación del decretazo, como le hemos llamado en los medios de comunicación, al decreto de consulta popular. Un verdadero chantaje. Es esto. Veamos lo que dijo Benedetti. Y la ley sale tal y cual, como producto de una concertación con el Senado, no es una imposición, entonces habría una derogatoria de ese decreto. ¿Cuáles son los inamovibles del gobierno justamente? ¿Cómo tiene que quedar esa reforma para que el presidente derogue el decreto? Básicamente, que no se pague por horas de trabajo, también de que sea a partir de las 6, 7 de la noche los pagos de horas extras, lo del SENA, el 100% de los festivos dominicales, entre otros. Son pues las declaraciones de Armando Benedetti sobre el asunto que tiene hoy a Colombia en vilo. Gustavo Petro lo que está planteando es que se pueda discutir o se pueda llevar a las urnas a los colombianos el 7 de agosto. Claro, todo es simbólico, ¿no? El 7 de agosto se cumple o arrancaría la última fase de su gobierno y en un año tendría que dejar el poder. Eso es lo que pretende el señor Armando Benedetti y lo que pretende el señor Gustavo Petro con esta declaratoria que pretenden hacer de una consulta popular. Habrá que también decir que hay una enorme contradicción en todo esto, porque resulta que si se aprueba la reforma laboral, que es lo que está ocurriendo en el Senado de la República, no tendría objeto insistir en una consulta popular. Pero entre tanto están desgastando toda la maquinaria, todo el Estado colombiano alrededor de la posibilidad de la consulta popular. Y como ustedes ven, queridos oyentes de la Hora de la Verdad, ya estamos distraídos todos hablando de consulta popular y ahora hablando de constituyente, que ese es el otro tema que ha expresado el señor Eduardo Montealegre, el abogado de Gustavo Petro, en tantas causas y también lo que está pretendiendo hacer Armando Benedetti, que es el segundo en el caso. Ayer vimos a Armando Benedetti una actitud realmente lamentable y aquí les voy a adelantar uno de los partes que discutiré con ustedes al oído. Quiero que veamos esta imagen de Benedetti. A ver, en medio de la sesión, veámosla en pantalla amplia, por favor. Vamos otra vez a ver el momento. ¿Algún senador o senadora falta por votar? De manera manual. Senador Roldán, ¿cómo vota? ¿Algún senador o senadora falta por votar? Lo que ustedes ven ahí es Armando Benedetti golpeando en la mano de manera manual del senador Moisés Besaile, partido de la U. ¿Por qué votó no? ¿O por qué votó sí? ¿Y por qué Benedetti tiene este alcance? Es el ministro del Interior. ¿Cómo se hace en la curul? Y dirige el voto de uno de los senadores de la República. En ese momento se estaba votando el artículo 13 que correspondía al límite de las horas extras. De verdad que esto es, eso que ustedes ven en pantalla es sencillamente absurdo. Claro, como lo dice Nubes de la Puerta, le cambió el voto.
¿Será que el país no despierta y no se da cuenta que este tipo de cosas no pueden ser? ¿A qué horas un ministro entra al recinto del Senado de la República, busca los votos que necesita y los cambia de esa manera? Creo que mucho tendrá que explicar el senador de la República y mucho tendría que explicar también Armando Benedetti, que seguramente saldrá con una risa a decir que bueno, pues que eso es parte del folclore, de lo que se tramita en el Congreso de la República. Pues muy difícil. Lo cierto es que las normas indican que pasados 30 días de la radicación de la solicitud de una consulta popular, si no hay decisión favorable o negativa del Senado de la República, el Ejecutivo, Gustavo Petro, puede decretar directamente la consulta. En este caso hubo una votación mayoritaria por el no, pero Petro y sus ministros sostienen que no es válida y por lo tanto podrían saltarse el requisito contemplado en el artículo 104 de la Constitución Política. Muchos expertos han dicho que lo más conveniente sería esperar una decisión judicial que determine si valía o no valía la decisión que tomó el Congreso de la República. Es así de simple. Y también así de grave precisamente, porque lo que tenemos entre manos es nada más y nada menos que la imposibilidad de Gustavo Petro de lograr los votos necesarios y está acudiendo a estas figuras que son un verdadero desastre para el país. Hacemos un breve corte y ya regresamos para seguir con ustedes aquí en La Hora de la Verdad.